semana más aquí en Flujo de Letras. Mil disculpas que esté subiendo hasta el día de hoy el video, pero bueno, ahí está el video de esta semana y vamos a iniciar este Flujo de Letras con una frase de Octavio Paz que dice: el ojo piensa, el pensamiento ve, la mirada toca. Es decir, nuestros sentimientos, nuestras emociones siempre serán producidas de una manera extraordinaria, ¿sí? A través de nuestros sentidos. Nuestros sentidos absorben y dejan salir las emociones. Empecemos por esos elementos primordiales, esos elementos que nos hacen parte del mundo y asimilar el mundo. Así es que adelante con esa visión, con ese pensamiento y con eso que podemos tocar a través de las palabras, ¿sí? A través del pensamiento, a través, ¿sí?, de una idea. Bien, vayamos a nuestro aparador literario. Esta semana, y ahí es donde voy a aclarar por qué no había subido el video. Estuve leyendo algunos comentarios y eso sí fue bien interesante. Agradezco muchísimo a aquellas personas que me han escrito al correo de lovecraft71@hotmail.com porque me escribían y me decían, bueno, realmente nos has hablado de escritores, de autores, pero ¿qué pasa con las escuelas o movimientos literarios? ¿Esos en qué momento se dieron? ¿Cómo se comen? ¿O qué pasó? ¿O quién los define? En este caso, déjenme decirles que se definen a través de la evolución del pensamiento del ser humano, del individuo que tiene una gran necesidad, a través de la historia, de su historia, de hacer renovación de ciertas cosas y cuestionarlas tanto que viene una crisis y las transforma. Un movimiento literario es una escuela, es un movimiento en el sentido de ideología, de cambio, de decir y de cuestionar lo que está pasando y ver cómo el arte, en este caso nuestro objetivo importante es la literatura, ver cómo se va transformando, cómo se va enriqueciendo. El ser humano también cómo se transforma y cómo recibe cada época, cada momento que le toca vivir. Entonces, y esto no es en un año, ni es en dos, sino pueden ser siglos. En este caso, tendría yo que hablarte que un movimiento literario, una corriente literaria, es precisamente características que los van definiendo en la estética, estilísticamente hablando, donde la poesía, donde el teatro, donde la narrativa, llámese novela o cuento, van a sufrir una transformación. Va a haber una nueva forma de contar y de asumir el arte literario a través de sus recursos, de sus licencias poéticas, en el caso de la poesía del nivel fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y demás. Entonces, un movimiento, una corriente literaria, podríamos hablar, en este caso, vamos a irnos siglos atrás, podemos hablar de la literatura antigua, ¿sí? La literatura griega, de estas civilizaciones antiguas, mencionando las Mesopotamia, etc. Pero llegando obviamente vamos a llamarlo como más bien lo que sería una cronología de la literatura, podríamos empezar o retomarla de la Edad Media, lo que fue el medioevo, lo que es la Santa Inquisición y que obviamente hubo una ideología, una dominante por parte de la iglesia, del clero y se tenía que escribir o se escribía de cierta forma. ¿De acuerdo? Después nos vamos al resurgimiento llamado renacimiento. La Edad Media se le conoce como la gran noche de la humanidad porque hubo demasiada censura, ¿sí? La iglesia tenía el poder, dominaba, tenía los escritos, son los únicos que se podían incluso publicar o tenía dominio de lo que se publicaba y demás. Llegamos, no por esto tengo que decir que sea menor, vamos a encontrar en la Edad Media el héroe por antonomasia, esos personajes heroicos, y aquí podría mencionarte por parte de ese periodo lo que sería el Cantar del Mío Cid. Nos vamos al Renacimiento, que es el resurgir, esa parte y necesidad del hombre, del género humano, que tiene, ¿sí?, como objetivo o principio colocarse en el centro del universo, es decir, basta de ese periodo de obscuridad y llegamos a un periodo donde el hombre es el centro del universo.
¿sí? Es su posibilidad, tanto que podemos verlo representado con ese gran fresco y maravillosa obra más bien de Miguel Ángel Buonarroti en los frescos de la Capilla Sixtina, donde el hombre está a punto de tocar el dedo índice de Padre Eterno. El hombre está alcanzando esa posibilidad, esa parte divina también. Entonces ahí podemos encontrar textos como en el contexto italiano, Boccaccio, que es el de Cameron. Obviamente el Cantar del Mio Cid es en un contexto español. Nos vamos al barroco. Y en el barroco viene toda esta cultura en el sentido de renovar la forma de escribir, renovar esa parte muy estilística, muy tenemos a representantes como Quevedo y Góngora, el culteranismo y el conceptismo, a Sor Juana, que se le llega a considerar también como parte de este periodo, sí, del barroco, y que es excelsa en sus escritos. Entonces aquí tenemos también el abuso y el uso de latinismos. Ellos recurren a eso, ¿sí? Nos vamos con el neoclásico. Viene una crisis. Si un movimiento también literario es la crisis de llegar y decir no más de esto por una reacción. Y la reacción es el nuevo movimiento literario y es el neoclásico. El neoclásico siglo XVII, y ahí vamos a encontrar a Molière, obvio. Si el movimiento neoclásico se va a dar en Francia, va a ser la cuna. En el caso del Renacimiento, pues se da en Italia. Nos vamos después del neoclásico con un prerromántico, pero tendríamos que hablar aquí precisamente del periodo romántico, y vamos a encontrarlo en Alemania, donde se decía que era el Sturm und Drang, que significa tormenta y pasión, que eran totalmente no un amor ni un romanticismo. Sí hay una gran subjetividad, pero no es precisamente el amor, sino aquí es un cuestionar si esas pasiones, ese drama de la vida humana. Entonces se van a volcar sobre esas temáticas, sí, pasionales o de amor, pero al límite, extremos, donde siempre exista el drama y no necesariamente un final feliz y amoroso, sí, cuestionar el dolor, la pasión, etcétera. Eso viene en una decadencia y dicen no más este romanticismo, no más lamentaciones, y viene el realismo y dice hay que ver las cosas como un microscopio, parte por parte, cómo está la sociedad, cómo es el individuo, cómo es el ser humano, y entonces viene la narrativa realista. Después de eso viene, inmediatamente hay una corriente que se da de manera inmediata, que es el naturalismo, y ahí su característica primordial va a ser que los personajes están determinados por su ambiente, por su contexto. ¿Sí? Si eran mineros, estaban condenados a ser mineros. Si eran obreros, pues también. Si eran hijos de mujeres de vida galante, pues tenían que sufrir todas las consecuencias y peripecias. Y después de eso vamos a tener, obviamente, lo que sería parnasianismo, simbolismo, y vamos a llegar obviamente a nuestras vanguardias. La siguiente semana te voy a hablar de las vanguardias y te voy a explicar en qué consiste un istmo, ¿sí? Ahí sí es harina de otro costal, y solamente quiero aclarar aquí porque me preguntaban eso sobre las corrientes, cómo se iban dando, quién decía o cómo se hace. Realmente no es que alguien diga, ay, bueno, ya nos cansamos de esto y ahora vamos a llamarlo de esta otra manera, o lo que se está haciendo. Más bien es la decadencia de ciertas formas, no porque ya hayan caducado, no porque no hayan impactado o trascendido, sino decir, vienen otros críticos y dicen, realmente las cosas son de esta manera. Viene esa crisis, se supera la crisis y ya hay una nueva escuela. En este caso, aquí lo que yo debo dejarte en el tintero, que lo más triste, de pronto a mí sí me hace cuestionar, es que, ¿qué es lo que sigue? El día de hoy estamos en crisis y creo que no la hemos superado. Todo lo que se está haciendo, no solamente a nivel literario, sino también en otras artes, se le llama contemporáneo. ¿En qué momento vamos a superar esa crisis? Porque estamos como en una especie de stand-by, de stop, de alto, de decir no sigan.
hay quienes dicen, ah, pues yo sigo escribiendo realismo mágico, yo sigo escribiendo esto y aquello, porque debo mencionarte en este caso que hay una corriente literaria llamada modernismo que solamente se dio en América Latina y no fue un movimiento netamente europeo, sino latinoamericano. Las corrientes literarias venían de Europa, influían y llegaban a América Latina y a México. El modernismo es netamente latinoamericano, mexicano, y también debo decirte que el modernismo se pudo haber dado en Europa como una tendencia pictórica, pero no como una corriente literaria. Y por eso digo, hablamos de esas crisis de pensamiento, de ideología, y surgen otras. ¿En qué momento? ¿Qué es lo que está surgiendo? Aquí deberíamos preguntarnos al arte qué le está pasando, ya no solamente la literatura, sino a lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, bien, hasta aquí te voy a dejar. En la siguiente semana vamos a hablar de las vanguardias, qué es lo que sucedió con ellas y precisamente qué es lo que está pasando, un poquito más sobre lo que está pasando el día de hoy. Vayamos a nuestra colación literaria. En nuestra colación literaria yo te voy a dejar, hay muchísimas películas bien representativas. En el caso del Decameron del Renacimiento está el Decameron y los cuentos de Canterbury, que ya en un flujo de letras con un autor yo lo había mencionado. Así es que, si no mal recuerdo, precisamente fue en el de la Divina Comedia, donde hablamos de Dante Alighieri, que es el creador de la Divina Comedia, y ahí te sugería este tipo de películas. Así es que ir por ellas, ¿sí? También hay grandes películas titánicas en el sentido, no te estoy mal aconsejando, sí, yo siempre he estado a favor de que tú vayas a la lectura y después te vayas a la película. Sin embargo, el séptimo arte también es otro tipo de texto. También hay que enfrentarlo, hay que saber verlo, hay que saber criticarlo, hay que saber disfrutarlo y gozarlo antes de que te dediques a la crítica, obvio. Sin embargo, digo, para dedicarse a la crítica solamente se deben de poseer muchos recursos, pero que sí tengas un paladar en el que te vaya dictando y te vaya diciendo por qué sí es una muy buena producción y que el hecho de ver buenas películas vaya entrenando tu paladar fílmico, ¿de acuerdo? Así es que búscalas también del neoclásico, hay muy buenas películas basadas incluso sobre Molière, sobre obras de Molière, de los grandes fabulistas del neoclásico. Si nos vamos al realismo, también vamos a encontrar, por ejemplo, Eugenia Grandet de Honoré de Balzac, tanto producción europea como producción mexicana, que también ya la había mencionado. Entonces vamos a encontrar cosas bien interesantes. Por ejemplo, en el naturalismo encontramos a Germinal, y ahí sería muy bueno que tuvieras esta producción. Si no mal recuerdo, es francesa. Es una película súper interesante. ¿De acuerdo? Entonces, bien. Así es que amor, paz y salud. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Así es que recibo sus comentarios para hacerles caso, para aclararlos. Sígueme en redes sociales, en Instagram como María del Rayo, en Facebook como Rayo Vega, y dale like a este video, así como si no te has suscrito, dale click a la campanita. Hasta la vista.